Bruma espesa acurruca los cerros que bordean el río Tabasará, que corre sereno e indiferente, y en algún pedacito de cielo, una bandada de aves pincela el panorama que nos regala el amanecer del día a día. Estos son los escenarios que engalanan el medio ambiente que nada tienen que ver con la realidad y el conflicto que genera la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco, ubicada en los límites de la provincia de Veraguas y la provincia de Chiriquí. Gritos de protestas, tranques de vías, marchas y la ocupación de la entrada del proyecto son algunas de las acciones para evitar que la construcción avance. Y todo indica que nada, absolutamente nada, puede hacer cambiar la posición de los grupos que lo adversan. El pueblo ha dicho que el proyecto, sea como sea, tiene que ser cancelado y demolido porque es nuestra reserva histórica tradicional del pueblo Ngove Buglé campesino. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Lo hemos dicho, que nos hemos movido hasta aquí es porque estamos dispuestos a defender el derecho de ese río hasta la última consecuencia. Desde que se comenzó a construir la estructura surgieron los problemas, a pesar de que Geniza contaba con documentos firmados por el Congreso General Nove y el Congreso Codri. Y tal cual muestran estas fotos, desde el 2011 se registraron reuniones donde participaron los sectores que hoy protestan para informarles de qué se trataba la hidroeléctrica. Todo el movimiento 10 de abril y las personas de Quiabda, de Nuevo Palomar y Quebrada Caña fueron a este foro público. En esta mesa fue que a nosotros se nos pidió que lleváramos el proyecto al Congreso Regional Cadridri. Eso se hizo, eso se cumplió, se aprobó y se firmó un nuevo acuerdo. ¿Pero fueron estas reuniones de foro público suficientes? Ni las autoridades actuales tienen claro todas las conversaciones que se realizaron. Sí hubo autoridades tradicionales que lo aprobaron. Quizás no fueron las que tenían que ser, yo no lo sé, pero eso tiene que estar muy claro para poder impulsar proyectos de desarrollo. Según el peritaje independiente de la presa Barro Blanco del Programa de Naciones Unidas PNUD, presentado el 5 de septiembre del 2013, dice, la falta de una consulta adecuada con respecto al proyecto Barro Blanco ha creado una situación de miedo y extrema ansiedad entre estos pobladores. Los impactos directos e indirectos han sido claramente explicados o entendidos, pero ciertamente estos impactos directos pueden afectar a la comunidad en su totalidad y deben ser mitigados en forma correcta. Esta situación a su vez alimenta una posición muy antagónica con respecto al proyecto que debe ser abordada con cuidado y paciencia y sobre todo bajo un espíritu honesto, transparente, de preocupación por sus derechos. Todo lo que se le llama cuenca, todo viene del distrito de Munó. Y el río, que es el más importante, el líquido más importante, viene del distrito. O sea, se podrá decir que la empresa está fuera de mi distrito. Toca parte del área que me corresponde, el corregimiento de Bágamas, del distrito de Munó, y todo lo que viene, prácticamente el 95% del río Tabasará es del distrito de Munó. Barro Blanco consiste en una central hidroeléctrica a pie de presa, cuyas obras principales requerirán la inundación de una superficie de 258.677 hectáreas para la operación del embalse en el río Tabasará. También requerirá 5 hectáreas para la presa, la casa de máquinas y las obras complementarias. Como el proyecto colinda con la comarca indígena Nove Buglé, se estima que el área de embalse podría inundar permanentemente alrededor de 6 hectáreas de la misma en sus áreas anexas, sin considerar las posibles inundaciones adicionales en tiempo de crecida. En el informe del PNUD del 2013 se hizo un estudio sobre la afectación de la presa y el embalse por inundación. Ellos hicieron un gráfico donde se registra el área afectada con la crecida de 100 años sin presa y con presa. En el caso de no existir la presa, se define como lo muestra la figura número 2 que la zona inundada con la crecida de 100 años supera la cota de 103 metros sobre el nivel del mar, desde más abajo de Quebrada Caña. Mientras que con el embalse la cota de inundación sería la siguiente. En la comunidad de Nuevo Palomar, la inundación se situaría entre los 106 y 107 metros sobre el nivel del mar. Y en las comunidades de Quiat y Quebrada Caña, en 106 metros sobre el nivel del mar. ¿Pero qué dice Geniza sobre este punto?
que en el 2011, como en el 2008 que se hizo el estudio de impacto ambiental, no había ninguna estructura, llámese rancho o casita, dentro de nuestros niveles. Y no lo dice Genisa, lo dice la Autoridad Nacional del Ambiente y lo firma el Movimiento 10 de Abril, que estuvo ahí presente. Aquí puedes ver que inclusive se envió copia del informe técnico tanto a Genisa como al Movimiento 10 de Abril. Entonces, es importante que sepamos que luego de esto y antes de la misión de PNUD fue que se colocaron las 6 estructuras que actualmente están por debajo del nivel 103. ¿Y qué dice el gobierno actual que preside la Mesa del Diálogo, instalada desde febrero de este año? Para los grupos indígenas que se oponen, ningún cambio es factible, nada cambia ya su posición. Nosotros reiteramos a toda la población nacional que desmantelamos a todas las organizaciones transnacionales que tratan de privatizar nuestra agua, y nuestra agua no es negocio, sino es primero la vida. La guerra por el Tabasará registra diversos episodios. El 10 de febrero del 2015, una carta firmada por la vicepresidenta Isabel Saint-Malo, dirigida a dirigentes indígenas, ponía en conocimiento que se había dado la orden de la paralización de los trabajos en Barro Blanco por incumplimientos al estudio de impacto ambiental, que la ANAM llevó a cabo un proceso administrativo por infracciones ambientales a raíz de los reiterados hallazgos de incumplimiento, entre los que figuran la falta de definición de acuerdos con las comunidades y los afectados, el desarrollo de los procesos de negociación y la ausencia de un plan de manejo arqueológico aprobado por el INAH para la protección de los petroglifos y otros hallazgos arqueológicos. La empresa Genisa presentó después de 5 días, según sus declaraciones, los documentos que absolvían estos incumplimientos y, según la empresa, calificó la decisión como un problema documental. Todo esto deja en evidencia las dudas de manejo del caso a nivel de la ANAM y la ASEP a lo largo de todos los gobiernos involucrados, desde el 2007 hasta la fecha. Primero que todo, la violación de quien hizo el estudio de impacto ambiental, que cometió delitos porque ha falseado, el estudio está falseado y falta información fundamental que no hubiera permitido jamás que ese proyecto se hiciera. ¿Cómo qué? Como el hecho de que no se consideró, por ejemplo, las normas que protegen a la comarca y otras normas ambientales que no están en el estudio de impacto ambiental, por lo tanto es un estudio totalmente ilícito y criminal. Desde hace varios años, la empresa Genisa hizo los estudios del suelo y se encontró con una roca que en geología se conoce como toba, y cuyas características le indican un experto que están ante un material frágil que se deteriora con el medio ambiente, por lo que debe ser removido para poder construir. En el caso de Barro Blanco, este material se encontró en el estribo izquierdo y no se ha podido corregir por los incidentes con los indígenas del área. Nosotros como empresa sufrimos invasiones ilegales de grupos indígenas que no nos dejan terminar de trabajar. El proyecto debió haber terminado hace muchísimos años. Nosotros iniciamos construcción en el 2011, llevamos 4 años de construcción. Esto ha hecho de que la remediación de este estribo no se pueda hacer porque se tiene que hacer en verano. Y todos los veranos estamos paralizados por eventos externos a nosotros. Sobre este punto consultamos al experto contratado por los Nobel, quien advierte que puede haber una tragedia. Si por casualidad es lo que decimos, ¿no? Es lo que decimos, por supuesto que hay ahí todos los riesgos de un rompimiento de presa por los estribos, que sería un desastre. El impacto de la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco toca a todos los entornos próximos. Expedientes Net se desplazó por los márgenes del río Tabasará abajo. Allí encontramos la primera vivienda situada a casi 3 kilómetros. Un riachuelo forma parte de los afluentes que emanan del Tabasará y nos regalan el sonido mágico de las aguas cuando juegan acariciando las piedras. La guerra del Tabasará sube de nivel. En la calle se siente la protesta indígena y no faltan los cierres a la Interamericana, afectándose a terceros. Hombres, mujeres y niños participan de estos eventos y tienen campamentos en Barro Blanco, Villí
y en Tolé hasta el 25 de julio. Porque creemos que el gobierno ya tiene otra ruta y por lo tanto pues nosotros hacemos este cierre para hacer el llamado que el pueblo quiere cancelación. Si no tienen la voluntad de sentarse en una mesa de diálogo, pues entonces el pueblo tiene claro que lo que ellos quieren es la cancelación del proyecto Barro Bonito. Durante los últimos meses, la conversación en la mesa del diálogo avanzó lentamente, hasta que el 24 de julio de este año en Tolé se dio un cierre de 2 horas en la Panamericana, manteniendo después un cierre parcial. El incremento de la fuerza policial provocó más tensión, hasta que el 25 de julio pasado al mediodía, y con versiones no muy claras de si cerraron o no la vía, la policía procedió a evacuarlos. Hombres, mujeres y niños fueron desalojados y hubo algunos lesionados y menores esposados. En estos momentos, algunos de los grupos indígenas rechazan la mesa del diálogo y se resisten a sentarse incluso con las Naciones Unidas como mediador. La guerra por el Tabasará continúa. En medio del reclamo de seguridad jurídica de cada parte, no faltan las demandas legales, las amenazas de cierre a nivel nacional y hasta los emplazamientos al gobierno por ambas partes. La guerra del Tabasará no ha escrito la última batalla. ¿Cómo terminará todo? Por lo pronto es un futuro incierto y no faltan los buenos deseos de que las armas que se utilicen sean el sentido común, el respeto, la verdad y el amor por el medio ambiente, sin que se afecte el derecho a terceros, además de que se honren los derechos de todas las partes. Confiamos en la postura del gobierno nacional. El gobierno nacional ha comunicado varias veces que es importante que el proyecto se termine. Soy Juliana Alvear, Expedientes Next.